¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente en contacto con ustedes a través de la grabación de este video. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante para la clase de apreciación musical. Como ustedes recuerdan, en clase hemos hablado de que para poder apreciar la música tenemos que conocer el contexto histórico de cada uno de los aspectos importantes que debemos tomar en cuenta para la apreciación. El día de hoy vamos a hablar un poquito en relación a la historia de los instrumentos musicales. Solamente que conste que solamente es una pequeña introducción al tema, ya que el tema, como ustedes saben, tenemos cita para desarrollarlo en clase, a través de clases en línea. Para poder desarrollar este tema, yo me voy a apoyar de una presentación, la cual ustedes van a poder observar desde su casa y darse cuenta de algunos aspectos que ya habíamos platicado, ¿verdad? En clase, pero también algunos aspectos que vamos a introducir el día de hoy a través de este video. ¿Cómo se toma en cuenta la historia de los instrumentos musicales? O más bien, ¿cómo se le da origen a los instrumentos musicales? Como bien recuerdan, platicamos en clase que el ser humano siempre ha tenido la necesidad de tener la música en su vida. Aquí nos estamos remontando a la prehistoria. ¿Cómo surge la necesidad o cómo surge esta manifestación musical en el ser humano? Pues de una manera bastante sencilla o de la manera más accesible para las personas que vivieron en esa época. Recuerdan que en clase platicamos que los instrumentos musicales que ellos empezaron a utilizar básicamente estaban enfocados en su cuerpo, su voz, por ejemplo. A través de su voz, a través de lo que les rodeaba, la música se introduce en la vida del ser humano. ¿Cómo es que ellos lo hacen? A través de la imitación de sonidos, a través de la imitación del canto de las aves, por ejemplo, o algo muy importante, un aspecto muy importante que ellos tomaban en cuenta era la comunicación con sus dioses, por lo cual ellos realizaban diferentes rituales. A través de esta necesidad el ser humano empieza a utilizar diferentes aspectos que prácticamente le quedaban accesibles, como por ejemplo la creación de instrumentos con desechos, ¿verdad? Con lo que ellos podían encontrar a la mano, huesos, por ejemplo. Aquí en esta imagen ustedes pueden observar diferentes em, cuestiones que ellos fueron tomando o diferentes objetos que ellos fueron tomando para poder emitir sonidos. Y de esa manera es como empieza el ser humano a construir sus propios instrumentos, ¿verdad? Entonces, tenemos que recordar que al principio solamente eran sonidos emitidos por su voz, por su cuerpo, eh, entrechocando sus palmas, por ejemplo, sus pies, ¿verdad? Pero gradualmente fueron avanzando y fueron introduciendo otro tipo de elementos, ¿verdad? Entonces, a través de eso empieza el ser humano a crear ingeniosamente los instrumentos con los cuales ellos iban a poder utilizar para manifestar sus sentimientos, ¿verdad? También algo muy importante es que el ingenio del ser humano permite el desarrollo y la creación de diferentes instrumentos, los cuales obviamente van evolucionando a través del tiempo. Y pues podemos observar los instrumentos de la actualidad, una perfección totalmente distinta han alcanzado un grado de perfección, pero esto se ha dado a través del tiempo, ¿verdad? Entonces, al nivel que pueden ustedes observar sus propios instrumentos y hay un montón de aspectos que se tomaron en cuenta ahí, por ejemplo, todo lo relacionado con lo técnico, todo lo relacionado con la acústica, todo lo relacionado con aquellos aspectos que van a permitir que el instrumento pueda ser ejecutado de la mejor manera, tal y como lo hacen ustedes, ¿verdad? De acuerdo a su nivel. Entonces, ¿cómo sabemos esto?
obviamente no es algo que lo estamos inventando, ¿verdad? Sino que para esto tuvimos que tener acceso a las diferentes fuentes históricas. También podemos darnos cuenta que a través de muchos vestigios arqueológicos, como por ejemplo esta imagen que vemos por aquí, eh, podemos apreciar que realmente el ser humano sí tenía acceso a expresarse musicalmente a través de estos elementos. Entonces, esto nos lleva a evolucionar, o sea, son años y años de historia de los que estamos hablando acá. Aquí solamente estamos viendo el principio. Todo esto pues nos lleva iniciando la historia, por ejemplo, mencionando los instrumentos en la Edad Media, ¿verdad? Allí empiezan a elaborarse algunos instrumentos ya con un poquito más de estructura o de características que permitían la expresión musical a través de los trovadores, a través de los juglares, como ustedes bien saben. Y de esta manera es como se van introduciendo estos instrumentos. Tengo que recordarles que al principio no se utilizaban instrumentos todo el tiempo. Como ustedes bien recuerdan, al principio únicamente era la voz humana la que se seguía utilizando para la manifestación musical. Gradualmente ya pudimos apreciar que surgieron algunos instrumentos, los cuales se utilizaron como apoyo para poder manifestarse musicalmente. Acá en esta imagen podemos ver algunos instrumentos de la Edad Media. Ustedes pueden observar el rabel, la viola da gamba, el laúd, sanfonio, salterio, entre otros, ¿verdad? Instrumentos que a lo largo del tiempo han ido evolucionando hasta convertirse, algunos de ellos, en los instrumentos que se utilizan en la actualidad. Entonces, realmente es muy importante que se tome en cuenta que todo instrumento que ustedes tienen en sus manos actualmente tuvo que haber pasado por un proceso. Hubieron algunos instrumentos, como ustedes recuerdan bien, que entraron en desuso, ¿sí? Y otros instrumentos que evolucionaron. O sea, no todos los instrumentos que surgieron en esta época llegaron hasta hoy día, sino fueron evolucionando hasta convertirse en lo que ustedes utilizan el día de hoy, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra introducción al tema. Nos vemos en clase y espero que este material pueda prepararlos para que puedan ustedes aportar en el desarrollo de la clase. Ha sido un gusto saludarlos, que estén muy, muy bien. Hasta pronto.